Mi nombre es Dayana Pérez y yo les voy a hablar sobre la limpieza del terreno, el trazo y la nivelación. Para iniciar, empezamos con la limpieza del terreno. Esta se realiza para preparar el lugar en donde vamos a construir. Esta puede ser de forma manual o con maquinaria como la retroexcavadora. Consiste en ir retirando la basura, escombros, hierba, arbustos o algún otro material. Si encontramos raíces o restos de árboles, deben quitarse por completo para que no obstruyan en la obra. Los escombros, productos de la limpieza del terreno, deben sacarse de la obra, o si hay espacio en el terreno, debemos colocarlos en algún lugar en donde estos no estorben. Ahora continuamos con la nivelación del terreno. Para este paso tenemos dos alternativas: herramientas con instrumentos, como los aparatos para topografía o drones para topografía, y manualmente el nivel de manguera. Para esto necesitamos una manguera transparente flexible, un barrote para señalar el nivel de terreno o nivel de piso terminado, cal para marcar y cinta métrica. Este método suele usarse en terrenos pequeños, con una manguera no mayor a 10 metros transparente. Se llena de agua y se le quitan las burbujas y así podemos observar los niveles iguales en cada uno de sus extremos. Antes del trazado de la obra tenemos que tener en cuenta a qué altura quedará el piso interior de la construcción con relación al nivel del terreno y de la banqueta. Es indispensable que este quede más alto al nivel del terreno para evitar que se meta el agua de la lluvia o que se tenga humedad en los muros. Por esto, el piso interior debe quedar a unos 25 o 30 centímetros arriba del terreno y como mínimo 15 centímetros arriba del nivel de banqueta. Esto se hace marcando una raya de referencia sobre el muro de una construcción vecina o sobre un polín clavado al terreno. Esta raya debe marcarse a 1 metro más arriba del nivel del piso interior que se desea tener. Desde esa marca se pasarán todos los niveles de la nueva construcción mediante un nivel de manguera. Ahora continuamos con el trazado del terreno. El primer paso para llevar a cabo la construcción consiste en marcar el terreno con las medidas que se han pensado para el proyecto y que están en el plano de la casa. Para esto necesitamos cal, hilo, escuadra, cinta métrica, estacas de madera, clavos, martillo o mazo. Para los límites de un terreno o límites de propiedad debemos trazar con cal a eje de muro, pero también depende del tipo de cimentación, si se traza donde se van a realizar las zanjas o los pozos. Al marcar el límite de propiedad hay que tomar en cuenta que debemos de dejar 10 centímetros entre las casas vecinas y nuestro límite de propiedad. Como recomendación, el trazado debe realizarse entre 3 trabajadores. Terminando el trazado, se procede a marcar el ancho de las zanjas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Eduardo Garza Reyes y el día de hoy les voy a hablar sobre los procesos de la cimentación y el trazado del drenaje. Bueno, la cimentación es la encargada de recibir toda la carga del proyecto. En nuestra región existen algunos tipos de cimentación, entre ellas las más conocidas son la cimentación de tipo corrida y la cimentación de tipo aislada. La cimentación de tipo corrida es la que está presente en todo el perímetro del proyecto y la cimentación de tipo aislada o zapatas aisladas son las que están en distintas zonas o se llevan a cabo en distintas zonas del proyecto. Para la cimentación de tipo corrida es muy recomendable utilizar la piedra de tipo brasa y para toda la construcción es recomendable utilizar tierra amarilla. Después, los primeros procesos serían determinar hacer el estudio mecánico de tipo de suelo para saber la resistencia y la dureza que tiene la tierra, para así después determinar qué tipo de cimentación será llevada a cabo en el proyecto, ya sea cimentación tipo corrida o aislada. En este caso, en mi maqueta llevé a cabo la cimentación de tipo aislada, ya que en los procesos anteriores el trazado de la construcción lo hicieron de manera de cimentación en tipo aislada. Después de saber la resistencia el estudio mecánico de tipo de suelos, es recomendable saber el cálculo estructural que se llevará a cabo en todo el proyecto. Después, las herramientas necesarias para estos procesos puede ser pala, pico, talache, barra, carretilla, entre algunas otras más que serán mencionadas
en el proceso del trazado del drenaje. Lo que sigue serían hacer las excavaciones o las zanjas que se llevan a cabo en las zapatas. Estas zapatas están más o menos entre 2, 2,5, 3 metros de distancia entre ellas, y la profundidad que tienen cada excavación podría ser de 60, 70, 80, 90, incluso 1 metro, 1,10 m. Y esta profundidad depende también del tipo de construcción que se llevará a cabo. Claramente, si la construcción es más alta, más pesada, la profundidad, bueno, se llevará a cabo un poco más abajo de lo habitual. Después de hacer las excavaciones, las zanjas, lo que se lleva a cabo son las parrillas. Las parrillas están hechas con varillas de forma horizontal y que se van conectando una con otra. Estas parrillas estas parrillas que se llevan a cabo con varillas, las amarramos con alambre recocido dentro de todo su perímetro, para así poder estas carguen el castillo. El castillo ya puede estar en el centro, incluso en las esquinas de esas zapatas, como lo pueden notar aquí. Y los castillos, son 4 varillas que se llevan a cabo de manera vertical, y estas están unidas con distintos anillos, que estos pueden ser de 16 por 11 y 20 por 15. Bueno, en cuanto al drenaje o al trazo de drenaje, estos se encuentran bajo tierra dando salida a aguas de desperdicio, como podrían ser de baños, incluso cocinas, aguas pluviales de las azoteas, de los patios, que tienen coladeras para este mismo fin. Estos drenajes se conectan con las tuberías del drenaje municipal, y aquí el propietario debe ser el encargado de poner el drenaje dentro de su terreno, para que las autoridades les corresponda hacerlo esto en vía pública. Y el punto de contacto de estos drenajes o tuberías sería bajo el alineamiento. Bueno, en cuanto a herramientas que se podrían utilizar para el trazo del drenaje, por ejemplo, para la línea de trazo de drenaje podríamos utilizar algo de cal. Aquí se ven algunas conexiones estas dan salida a todas las aguas de desperdicio, y una línea larga que ya daría salida a lo que son las tuberías o drenajes municipales que ya se encuentran en obra pública. En cuanto a las cajas de registro, estas están hechas de tabique y tienen el objetivo de destapar el drenaje. Estas mismas cajas cuentan con tubos PVC que conectan, y estos están encargados de transmitir o trasladar más bien todo el agua de desperdicio, y estas mismas tienen una pendiente de 2% para que pueda caer toda esa agua y no se tenga que quedar atorada. En cuanto a las conexiones de estos tubos de PVC, alguna recomendación podría ser los tubos con forma de Y. Actividad anterior a esta, hicimos la elección del lugar. Entonces, en ese lugar que ya elegimos, vamos a empezar a excavar y a meter este tipo de varillas que se llama armado de castillo, y vamos a meterla, se podría decir que por dentro de la tierra de la excavación que hicimos, para así tener un firme, para que esté firme la construcción, para tener una buena cimentación, para que no se pueda ni ir muy de lado, ni hacerse muy aguada, ni que se hunda, ni nada, que esté muy firme todo y bastante parejito. Se recomienda realizar el estudio de la mecánica del uso del suelo para determinar la dureza de la tierra, su resistencia. Dependiendo de las capas y la dureza, se determina qué tipo de cimentación es la recomendada, tomando en cuenta todos los cálculos estructurales de acuerdo al tipo de proyecto que se va a elegir. La cimentación corrida es todo el perímetro del proyecto más o menos, y la cimentación aislada son más que nada las zapatas, donde lleva pues las zapatas. Se recomienda tierra amarilla para la construcción. El tipo de piedra recomendada es la piedra brasa. Las piedras más grandes en la base se forma una especie como de pirámide. Piedras más chicas en la corona. Su proceso de construcción. Primero pues se mezcla de una medida de cal hidratada y 4 medidas de arena. Empezamos como con la pala
y con la tierra que ya tenemos ahí la vamos como preparando. Ya vamos a tener nuestros materiales y nuestro espacio ya listo para empezar la construcción y la obra. Doblado de anillos. Los anillos son piezas de alambrón dobladas en forma de cuadros que sirven para armar y reforzar las cadenas. Su doblado es bastante simple, así que se tiene que construir una dobladora como aquí se observa en la imagen. El cortado de varilla. Hay que cortar varillas del tamaño requerido, ya que si no nos queda bastante desequilibrada pues la construcción. Hay que vigilar que todos los estivos queden bien armados a las varillas en todos sus cruces. Debido al recubrimiento de concreto, porque la cadena del coronamiento quede de 15 por 20 centímetros. Los estribos deben de medir 11 por 16. Estas son las varillas, los estribos, no sé si se alcanza a ver. Estos tienen que medir aproximadamente 15 por 20 y los estribos deben de medir 11 por 16. ¿Por qué? Porque tienen que tener una medida como que ya fija. Si pasamos de esa medida puede que quede algo chueco. Tiene que estar como bastante equilibrado. Es un aproximado, esta medida es un aproximado de lo que debe de medir, ya que puede medir un poquito más a esto, pero que siga siendo bastante variable. Por decir, si medimos que la cadena de coronamiento quede de 15 por 20, puede medir otra, no sé, 22 por 17, pero no puede medir una de 30 y de 15, porque ahí está bastante, o sea, sería la mitad y como quiera dirías, bueno, está bien, es la mitad, pero sería bastante desequilibrado la medida. Aquí tenemos, este es un ejemplo de la cimentación corrida, no sé si se alcanza a apreciar. Y esta es la actividad que a mí me tocó. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anel y les voy a hablar sobre el firme. Lo principal es definir el firme. Y este se conoce como la base de concreto, del cual recibe el peso del firme, conocido como azulejo u otras definiciones. Este firme tiene 8 centímetros de espesor, que es igual a grosor. Para llevar a cabo su ejecución, el primer paso es verificar que se tenga tierra amarilla y esté bien compactada, y esto se realiza mediante una compactadora o pisón, ya que si no se hace corremos el riesgo de que el piso se fracture o firme. A continuación agregamos la malla electrosoldada o varillas en ambos lados amarrados con alambre recocido. Para sacar los 8 centímetros nos apoyamos de una manguera de nivel y todo debe estar parejo. Para las cuestiones hidrosanitarias como el agua se miden 8 centímetros con una regla metálica en todos los extremos del cuarto. Si tenemos una pared cerca, ahí marcamos los centímetros correspondientes, y si no, se ponen muestras como una punta de varilla, un tabique como en este caso, un cacho de madera, pero nunca debemos olvidar que las cuestiones hidrosanitarias y eléctricas se verifican y se ponen antes de colar el firme, al igual que el tipo de piso que se va a instalar en la obra, ya que este varía según su resistencia. Un ejemplo de esto es el piso abrillantado que encontramos en los supermercados, como en Soriana o Walmart. Este consta de una resistencia de 250, cuando un firme es de resistencia 100. Teniendo en cuenta todo esto, pasamos al colado, y las herramientas que se utilizan son la métrica, la cinta métrica, la manguera de nivel, el hilo, la regla metálica, palas, cucharas, llanos, el gancho que utilizamos para amarrar el alambre recocido, el tabique o pieza de 8 centímetros, y ahora sí, empezamos a echar el concreto, que es una mezcla de agua, arena y grava.
en la malla electrosoldada. Con la ayuda de nuestras palas y con la regla metálica, la esparcimos por toda la superficie, de adelante hacia atrás, tomando en cuenta que la parte de atrás es nuestra salida, para un resultado más parejo y consistente. Y por último, debemos esperar de 3 a 7 días en que el cemento se fragüe. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Hola, buenas tardes, mi nombre es Vanessa Aguilar y les voy a explicar el cómo se hacen los muros, el color de los castillos y el cerramiento. Entonces, primero que nada, tenemos dos tipos de muros, los muros divisores y los muros cargadores. Los muros cargadores se encargan de soportar todo el peso de la estructura. Estos se hacen con blocks de 15 a 20 centímetros de espesor. Los muros divisores se encargan de dividir espacios y se hacen con blocks de 10 centímetros de espesor. Los materiales utilizados para la creación de los muros son regla de nivel, cinta métrica, cuchara, hilo, mortero y algún recipiente o tabla en el cual se pueda colocar el mortero. Lo primero que se debe de hacer es checar que la viga de cimentación o el contracimiento esté bien nivelado. En caso de que no lo esté, con ayuda del mortero se nivela. Ahora sí, una vez que ya esté bien nivelado, medimos 20 centímetros de altura, que vienen representando los 20 centímetros de altura de un block, y amarramos un hilo al castillo, a esos 20 centímetros, y el otro extremo del hilo lo amarramos al otro castillo, al castillo que esté al lado. Una vez que ya tengamos eso, empezamos a colocar los blocks. Colocamos el primer block, le ponemos mortero en la parte de abajo y lo ponemos. Una vez que esté puesto, checamos que esté bien nivelado y le ponemos mortero en la parte de arriba y en la parte de al lado. Y así con todos los blocks hasta completar la hilera. Una vez completada la hilera, pasamos con la segunda. Ahora, al hacer la segunda hilera, lo que se debe de hacer es que si en la primera empezamos con un block completo, la segunda la vamos a empezar con medio block. Esto se hace para que los blocks terminen acomodados de una manera dentada, que lo que hace es que la boquilla, que viene siendo el espacio que queda entre dos blocks, no queden alineadas, que queden así, de esta manera acomodados, para que el muro tenga un mejor soporte. Ahora, hablando de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, para estas se deja un espacio en el muro en el cual se van a colocar. Estas se van colocando de atrás hacia adelante y se utilizan mangueras y tubos de PVC. Una vez que terminemos con el colocado de los blocks que ya estén a altura del cerramiento, pasamos con el color de los castillos. Entonces, para colar el castillo le tenemos que colocar la cimbra, que esta puede variar dependiendo del castillo que estemos colando. Por ejemplo, si colamos un castillo esquinero, podemos llegar a utilizar de unas 3 a 4 tablas, pero si estamos colando un castillo que esté entre dos muros, se puede llegar a utilizar de 2 o hasta una tabla únicamente. Entonces, las tablas que se utilicen deben de estar en buenas condiciones y previamente engrasadas. Entonces, estas se colocan y se amarran, ya sea con cachetes, con pedacería de madera, con clavos o con alambre recocido. Una vez que ya esté bien colocada la cimbra, pasamos a hacer la mezcla de concreto, que en este caso, para los castillos necesitan una resistencia de 150. Entonces, hacemos la mezcla de concreto que lleva arena, mixto. Una vez que estén esos colocados, se les hace un hueco en el centro, en el cual se coloca dentro de ese hueco el bulto de cemento y el agua, se va mezclando de afuera hacia adentro, y ahora sí, una vez que se tiene ese concreto, se echa en un balde, en una tina, y lo colocamos dentro del castillo. Entonces, después de colocarle el concreto, lo empezamos a vibrar para que así no quede ninguna burbuja de aire. Y en caso de que la varilla que se esté utilizando no llegue hasta lo más profundo del castillo, podemos darle golpecitos a la madera. Ahora sí, esperamos a que fragúe y una vez que esté fraguado ya podemos retirar la cimbra. Una vez que se le quite la cimbra a los castillos, podemos pasar con el cerramiento, que el cerramiento viene siendo básicamente un armado de 4 varillas de 3/8, las cuales están amarradas con anillos de alambrón. Estas están colocadas a una altura de 2.10 metros, que viene siendo su altura estándar, pero también si necesita estar más alto, no hay problema, puede estar más alto. Entonces, las puntas de las varillas del cerramiento se amarran con las puntas de las varillas de los castillos.
Estas se amarran con alambre recocido. Ahora sí, una vez que ya están amarradas, se coloca la cimbra. La cimbra sigue el mismo proceso que en el caso de los castillos. Tiene que ser tablas de madera que estén en buen estado y previamente engrasadas. Se colocan, se amarran, ya sea con pedacería de madera o con cachetes. En caso de que hayan puertas o ventanas, se coloca una tabla de madera igual engrasada en la parte inferior y se sostiene esa tabla con puntales. Ahora sí, ya que tenemos la cimbra bien puesta, pasamos a hacer la mezcla de concreto, que sigue las mismas indicaciones que en el caso de los castillos. El cerramiento también tiene una resistencia de 150, entonces se mezcla la arena, el mixto, el cemento, el agua, se mezclan, se echan en un bote, en una tina y se vierten en el cerramiento. Se vibra para que no queden burbujas, se deja a que fragúe y ya vendría siendo todo. Hola, yo soy Lucirene Martínez Tolentino y les voy a hablar sobre las losas. Primero que nada, la cimbra de una losa es un conjunto de obras falsas y moldes temporales que sirven para soportar y moldear la construcción de elementos de concreto. El molde es la parte de la cimbra que sirve para confinar el concreto fresco de acuerdo a las especificaciones del proyecto durante el tiempo que alcance su resistencia. Para el cimbrado de la losa, lo primero que se tiene que hacer es calcular la altura a la que se desea poner la losa. Es conveniente marcar varios puntos y ya calcular la altura de la losa se pondrán los puntales. En este caso los puntales serían estas barras. La distancia entre cada puntal no debe pasar de 1 metro, ya que hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales. Abajo del puntal se coloca una rastra de 2 cuñas de madera y estas sirven para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir. Luego se amarran los puntales con contraventeos diagonales para que no se mueva la cimbra a la hora de hacer el colado. Y por último se colocan las tablas o tarimas sobre los cargadores, que las tablas y las tarimas serían estas que están aquí de este lado. Y luego pasamos con el armado de las losas. El armado de una losa se inicia montando sobre la madera de la cimbra una parrilla. Esta parrilla está constituida por varillas que son perpendiculares entre sí. Las varillas se amarran en sus cruces con alambre recocido del número 18. Posteriormente se colocan las varillas comúnmente llamadas columpios. En este caso las varillas serían estas de aquí, que vendría llamándose columpios. Y por último pasamos por el colado de las losas, que el colado de las losas es la fabricación de una losa de concreto armado, cuyo grosor fluctúa entre los 8 y 10 centímetros, y que se refuerza con varillas de acero regularmente de 3/4 de pulgadas, que el concreto sería esta mezcla que está entre las varillas. Y esto es todo por mi parte.